Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a este video devocional. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regala, Señor, de abrir tu palabra, de poder estar en esta mañana glorificando tu nombre, exaltando por medio de ella, Señor. Que nuestras vidas sean edificadas en esta mañana, Señor. Que lo aprendido lo podamos poner en práctica, Señor. Y permite que mis hermanos y mi persona, Señor, podamos abrir nuestros corazones y podamos entender tu palabra en esta mañana. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando una relación genuina con Dios y quiero empezar esta mañana leyéndoles una frase que me gustó mucho y que hace referencia al tema que vamos a tocar en esta mañana. Dice así, esta frase dice: vivimos en una época donde la mayoría de nuestra sociedad carece de integridad. Cuando nuestra ética y nuestras acciones descansan completamente sobre nuestro propio juicio, sentimos deseos y opiniones donde la palabra que oímos por todos lados es tolerancia y los absolutos son rechazados. Necesitamos conocer cómo define Dios el pecado y hacia dónde nos conduce. Y el título del devocional en esta mañana es El pecado. ¿Y qué tiene que ver el pecado con una relación genuina con Dios? Tiene que ver mucho, mis hermanos, porque si estamos en pecado, ¿sabe qué va a pasar? Que estaremos apartados de Dios. Si vivimos en pecado, estaremos apartados de Dios. Eso nos dice la palabra del Señor. Y por eso es muy importante entender qué es el pecado. Tenemos muchísimas definiciones. Una de las más conocidas es que el pecado es todo lo que no agrada a Dios. Ahora, nosotros sabemos qué son las cosas que agradan a Dios, o más bien qué cosas no agradan a Dios. Bueno, podemos enumerarlas. Inclusive hay un pasaje de la Biblia donde nos enseñan cada una de esas cosas que no agrada a Dios. Podemos decir que la mentira es una de ellas, el robar, el decir malas palabras, el estar en chismes, bueno, en un sinnúmero de pecados que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero también vemos qué son las cosas que agradan a Dios. ¿Qué realmente es lo que agrada a nuestro Señor? Bueno, primero que podamos creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, ser misericordiosos, ser bondadosos, ser hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios. Eso es una forma de agradar a nuestro Dios. El ser hombres y mujeres rectos en este mundo que hay tanta hipocresía, que hay tanta corrupción. Debemos ser personas íntegras, como nos decía la frase anteriormente. Esas son las formas en las cuales podemos agradar a Dios. También en nuestro servicio, en nuestro testimonio estamos agradando al Señor. Inclusive en nuestra alabanza a Dios, cantando himnos de alabanza al Señor. También estamos agradando de esa forma, orando, mis hermanos, en todo momento. Y lo más importante es reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos quita de esa comunión, de tener esa relación genuina. Pero vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios acerca del pecado. Entonces quiero que me acompañen rápidamente. Vamos a mirar varios versículos en esta mañana acerca de qué nos dice la palabra de Dios acerca del pecado. Y quiero que me acompañen a 1 de Juan 3:4. Vamos a estar mirando algunos pasajes, no son muchos, mis hermanos, son poquitos, pero vamos a mirar qué nos dice el Señor acerca de la palabra pecado. Entonces 1 de Juan 3:4 nos dice de la siguiente forma, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces quiero que hagamos un ejercicio, mis hermanos, que lo hemos hecho en los devocionales anteriores, y es que podamos marcar las palabras que estamos aprendiendo. En esta mañana vamos a estar hablando acerca del pecado, entonces me gustaría que marcaran con un círculo la palabra pecado. Si tienen la forma de rayar sus Biblias, háganlo. Marquen con un círculo la palabra pecado, y si quieren pueden ponerle una línea para que no se confunda con las otras palabras que vamos a marcar. Entonces, en 1 de Juan, ¿qué aprendemos acerca del pecado? Es en 1 de Juan
todo el que practica pecado, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Ahora es interesante y lo hemos estudiado y lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida como creyentes, que la ley no nos salva. El que nos salva es Cristo. Pero la ley sí nos enseña cómo está nuestra relación personal con Dios, ¿cierto? Sí nos muestra en cómo está nuestra condición. Ahora aquí nos está diciendo Juan que todo el que practica el pecado también practica o también está infringiendo la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Si quieren pueden marcar esa palabra infracción. Pero ¿sabemos qué es una infracción? ¿Entendemos qué es una infracción? Bueno, los que tienen carro nos pueden enseñar. Cuando se pasan un alto, cuando no están llevando bien el carro o tienen algún problema, nos pueden poner algunas multas y eso son infracciones. Pero mire, ¿qué aprendemos acerca de la infracción de la ley? Dice, infracción de la ley es quebrantar o ignorar la ley de Dios, vivir separado de las leyes de Dios. Ahora, como les decía, conocemos los mandamientos. No quiere decir que tengamos que vivirlos todos. No hay una persona en el mundo, no lo ha habido, una persona humana, en el sentido de nosotros, que haya cumplido la ley. El único que lo hizo fue el Señor Jesucristo, porque en su vida o en su ser no había pecado, porque es el mismo Dios. Pero mire que aquí nos dice que la infracción de la ley es quebrantar, ignorar la ley de Dios, vivir separado de las leyes. Entonces, cuando nosotros vamos a este pasaje de Juan, podemos entender varias cosas. Primero, que los que practican pecado están infringiendo la ley, y es así. Si vamos y miramos a la luz de la palabra, los mandamientos, vemos que podemos estar diciendo mentiras. Y en nuestra vida, uno de los pecados que tenemos es la mentira, está en los mandamientos. Estamos infringiendo la ley. Ese pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos restaurar esa comunión con Dios, esa relación personal con Dios? Debemos hacer lo que veíamos en el devocional anterior, y es creer en Cristo, creer en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, derramar hasta el último gota de sangre por nuestros pecados. Debemos creer, debemos confiar en el Señor. Ahora, miremos más acerca. Ya aprendimos qué es el pecado, ya aprendimos qué es una infracción, que si estamos en eso estamos infringiendo la ley, si estamos pecando. Ahora miremos qué nos dice Primera de Juan 5:17. Entonces acompáñenme a Primera de Juan 5:17. Dice así la palabra de Dios. Y aquí vamos a encontrar otra palabra que vamos a tener que marcar, y es la palabra injusticia. Entonces, si quieren le pueden poner una I mayúscula para entender un poco más acerca de esta palabra. Dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces aquí aprendemos o encontramos otra palabrita que nos enseña acerca del pecado. Entonces, si quieren encerrar la palabra pecado con una línea, y injusticia ponerle una I mayúscula. Pero entendemos qué es injusticia. ¿Vemos la injusticia en este mundo todos los días? Claro que sí la vemos. Todos los días vemos injusticias, ¿no? Eso lo podemos ver. Pero miremos a la luz de la palabra qué significa la injusticia, o cómo define Dios la injusticia. Dice, injusticia es vivir de forma contraria a lo que Dios dice que es bueno o correcto. Entonces, veamos qué es esa injusticia. Es todo lo contrario a lo que Dios dice que es bueno. Entonces, si estamos en pecado, mis hermanos, y miramos esa definición, que todo lo que no agrada a Dios es pecado, podemos decir que lo que no agrada a Dios es pecado. Todo lo que es malo para Dios es pecado, y eso es injusticia. Entonces, si eso está pasando en nuestras vidas, ahora no estoy diciendo que perdamos la salvación, no, de ninguna manera, pero si realmente no hemos conocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sabe? Somos injustos, no somos justos, somos más bien injustos, y estamos separados de la presencia de Dios. Y ahí también nos dice que, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Ahora, esto de no llevar a la muerte no quiere decir que todas las consecuencias del pecado son muerte. Vemos también en Romanos que nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero también pueden haber consecuencias en nuestra vida. También puede haber consecuencias que debemos afrontar por nuestro pecado. Ahora, si pecamos y no nos hemos arrepentido, no vamos a tener, o bueno, si es la voluntad del Señor, podemos morir físicamente, pero sí vamos a morir eternamente. Vamos a estar separados eternamente de Dios. Y eso es lo que no quiere Dios. Por eso debemos restaurar nuestra relación con el Señor, tener una relación
genuina con el Señor. Entonces vemos la injusticia, que también hace parte mucho del pecado. Vemos que es una infracción, el pecado es una infracción. Vemos que el pecado es una injusticia. Miremos qué nos dice Santiago 4, versículo 17. Santiago 4, no voy a hacer un devocional de Santiago, sino que miremos Santiago 4, 17, que nos dice. Dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros conocemos en el Señor, entonces si quieren marquen ahí la palabra pecado con una línea. Nosotros conocemos qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a servirle, dispuestos a tener un testimonio fiel a Él. Eso es lo que debemos estar haciendo, compartiendo el Evangelio, ¿sí? Entregando nuestra propia vida para alcanzar a otros. Y también tenemos que estar desarrollando nuestros dones, no solamente en la iglesia, sino en todos los lugares donde estemos debemos estar desarrollando esos dones. Pero, ¿sabe? A veces nosotros se nos olvida eso. A veces solo nos quedamos con la parte buena, podríamos decir. Pero mire que si no hacemos lo bueno, también es pecado. ¿Y qué no es hacer lo bueno? No servir al Señor. Si somos hijos de Dios y hemos creído, el Señor nos ha dado dones que debemos estar practicando, que debemos estar ejerciendo. Ahora, si no lo hacemos, ¿es bueno para los ojos de Dios? No. Si no tenemos comunión con los hermanos, ¿será que eso es bueno? ¿Será que si no nos congregamos será bueno? ¿Será malo? Para los ojos de Dios, todas las cosas que no son buenas para Él son malas y son pecado. Eso nos lo dice Santiago. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya vimos que era una infracción, ya vimos que es una injusticia, ya vimos que todo lo que no es bueno es pecado. Podríamos decir que todo lo que hagamos malo es pecado. Y si vamos a mirar, sí. Si miramos solo el hecho de decir mentiras ya es malo y eso es pecado. Miremos otro versículo, Romanos 14:23, que nos enseña acerca de el pecado. Romanos 14, versículo 23, lo voy a leer aquí en otra versión. Me parece muy chévere tener otra versión. Nosotros manejamos la Reina Valera, pero podemos ver otras versiones para ampliar la información. Dice Romanos 14:23, pero el que duda, interesante esa palabra para que la noten, el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora, aquí encontramos otras dos palabritas importantes en las cuales nos enseñan acerca del pecado. Primero es la duda. Mire que el pecado es duda, es cuando dudamos si realmente lo que estamos haciendo agrada a Dios o no lo agrada, estamos haciendo lo correcto o no lo estamos haciendo. Duda. Y aquí está hablando acerca del comer y Pablo nos está enseñando acerca de eso, de tener fe, de creer que Cristo pagó por todo y que nosotros tenemos cierta libertad para hacer las cosas. Ahora, no quiere decir que seamos libertinos, que podemos hacer todo porque el Señor no lo permite. No, debemos mirar a la palabra de Dios, qué es lo bueno de Dios y qué es lo malo. Y nos dice acerca de la fe. Y la fe es creer en Dios. Debemos estar creyendo en Cristo, mis hermanos. Y si realmente no creemos, mire lo que nos dice. Todo lo que no procede de fe es pecado. Cuando estamos en pecado, cuando estamos diciendo mentiras, cuando estamos robando tiempo, cuando estamos discutiendo con nuestros padres, ¿sabe? A veces podemos no tener fe en el Señor, no creer en Él. Y sencillamente estamos creyendo en nuestra propia sabiduría. Ahora, como les decía al principio, nosotros no perdemos. Si hemos creído en Cristo, no vamos a perder la salvación. Pero si estamos en pecado, debemos arrepentirnos, debemos evaluar nuestra vida, debemos pedirle perdón a Dios y encaminarnos a buscar su voluntad, a seguir esa carrera que el Señor nos ha puesto. Ahora, veamos el último, y para terminar en esta mañana, el último versículo que nos habla acerca de la palabra pecado. Entonces quiero que me acompañen a Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 9. Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 9. Miremos qué nos dice aquí la palabra de Dios. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. 7:9 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces aquí el Señor nos enseña varias cosas. Primero, nos dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad. Cristo es la verdad hecha carne. Cristo es la verdad hecha carne. Dice, y nos hace una promesa que tenemos hoy en día. Dice, os conviene que yo me vaya. Está diciéndole a sus discípulos que Él un día partirá, que Él un día no estará con ellos. Y les dice, porque si no me fuera el Consolador, y aquí esta palabra Consolador, si quieren marcarla, nos habla acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Dice, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor va a enviar a este Consolador, al Espíritu Santo. Pero ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser su función en este mundo? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Mire lo que dice el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a consolar, nos va a guiar, pero Él nos convencerá y nos mostrará el pecado. Nos dirá, esas cosas que estás haciendo no agradan a Dios, no me agradan. Eso que tú estás viviendo no es conforme a lo que Dios quiere que tú vivas en tu vida. De justicia y de juicio. Eso también es algo muy importante. Él nos convencerá de justicia y de juicio. Ahora, mis hermanos, ¿de qué depende? ¿De qué depende que nosotros entendamos qué es el pecado? ¿De qué depende? De lo que podamos aprender en su palabra. De que podamos tener una relación personal con Dios. Y los animo a los que me están viendo en esta mañana y los que se conectarán posteriormente. Si en tu vida, en este momento, hay pecado, si no te has arrepentido de él, es el momento. Es el momento, porque Dios es un Dios de juicio también. Es un Dios que vendrá en algún momento por su iglesia. Y los que no han creído en Él van a pasar por un juicio. Y ese juicio no los llevará a estar con Él, sino a tener un tormento eterno. La decisión es de nosotros, tanto hermanos que me ven como amigos que nos acompañan, de entregar su vida a Cristo. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalaste en esta mañana de aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de ver que el pecado nos aparta de ti, Señor, para poder tener una relación genuina. Señor, que lo aprendido lo podamos poner en práctica en esta mañana. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.